Bendiciones, mi amado. Te habla tu hermano y amigo predicador Enel Soañez. En esta oportunidad vamos a compartir una enseñanza de cuándo viene y se manifiesta el anticristo. Vamos a comenzar leyendo con el Daniel 12:1. Mire, le voy a decir algo. Porque a veces me dicen, no, que no hables tan rápido. Hermano, esto es un video o un audio. Escúchenlo varias veces. ¿Por qué lo hago rápido? ¿Por qué lo hago rápido? Para que no sea muy largo el video o el audio, para que no se alargue mucho. Entonces trato de leer rápido para que no se alargue tanto. Ahora, estos pasajes los puede leer usted con tranquilidad en su casa. Yo lo que estoy dando herramientas de estudio para tu vida. Más nada, yo lo que trato es darte una herramienta o un pasaje acerca de un tema. Eso es lo que trato yo de hacer para que lo tengáis a las manos. Bueno, Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Escuche, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Hablando de un tiempo específico, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo. Tengan en eso presente, porque lo vamos a estar analizando. Número uno, será tiempo de una angustia terrible, como nunca ha existido en la humanidad. Y dice que de aquel tiempo será librado tu pueblo. ¿Quién es el pueblo de Daniel? Israel. Bueno, ¿de qué tiempo nos viene hablando? Vamos a comenzar por ahí, porque dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿De qué tiempo nos viene hablando? Bueno, del tiempo que nos viene hablando los versículos anteriores. Recuerden que un tema no termina cuando concluye el capítulo. O sea, concluyó el capítulo 11, ya viene después 12 otro tema. No siempre es así. Y nosotros tenemos que estar atentos a eso. En Daniel 11 hay cosas que ya ocurrieron y otras que son de futuro, son profecías. Aunque cuando a Daniel se le dio esto, todo era profecía. Todo lo que se le dio a Daniel era profecía. Cumplida una parte y falta por cumplirse otra parte. Bueno, en Daniel 11, del 2 al 4, nos habla de los imperios medo-persas. Del versículo 2 al 4 nos habla de los imperios medo-persas y del imperio griego con Alejandro Magno y los 4 reinos que surgieron de la muerte de Alejandro. Luego de la muerte de Alejandro surgieron 4 reinos y que fueron Casandro, Lisemaco, Ptolemaico, Seleucida. Hasta el versículo 20. Nos habla de las guerras, de los reinados de Ptolomeo, luego de la muerte de Alejandro Magno. Luego que Alejandro Magno gobierna o derriba al imperio medo-persa, cuando Alejandro Magno muere, surgen 4 generales que él había puesto a gobernar algunos territorios. Casandro, Macedonia; Lisemaco, Trácida, la que conocemos como Grecia, Turquía y Bulgaria; Ptolemaico, Egipto; y Seleucida, Siria, lo que conocemos como Siria, Irak. Bueno, hasta el verso 20 nos habla de las guerras de los reinos de Ptolemaico, Egipto, y los Seleucidas. Eran griegos que gobernaban Medio Oriente y Egipto. A partir del versículo 21 nos habla de Antíoco Epifanes, de la dinastía Seleucida, que quitó el continuo sacrificio y destruyó el templo. Estoy dando un resumen para no leer tantas cosas, ¿no? Y le sucedieron en su lugar, dice, y le sucederá en su lugar, el 21, en 11:21 dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no dará la honra al reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halago. Antíoco Epifanes. ¿Qué significa esa palabra Antíoco Epifanes? Antíoco quiere decir Dios, y Epifanes, como epifanía, es manifestación, es Dios manifestado. Imagínense el aberrante nombre que tiene este hombre. Bueno, nos dice que va a suceder en su lugar, o sea, se muere uno de la dinastía Seleucida, que gobernaba Siria e Irak, Siria, pero ahora lo conocemos como Siria e Irak, son 2 países, pero anteriormente no era así. Bueno, muere uno de los reyes de ese lugar, de Siria, Irak,
Y sale, dice aquí, y sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halago. Ahora bien, ¿hasta dónde se cumplió la profecía de Antíoco Epifanés? Más o menos, pudiéramos decir que hasta el versículo 34 y 35 se cumplió en Antioquía. Desde el versículo 21 hasta el 34 y 35 nos describe cómo Antíoco llegó al poder, los sujetos, algunas cosas que él hizo, todo eso, y eso es historia. Hay que estudiar la historia de esos reinados, cómo él llegó al poder, porque él no tenía que no tenía que gobernar, sino que lo hizo con engaños y tal. Entonces todo eso aparece en la historia, pero la palabra de Dios nos da ciertos tips para que nosotros reconozcamos o podamos percibir de quién nos está hablando, ¿verdad? Bueno, como le dije, hasta el 34-35 más o menos se habló de Antíoco Epifanés. ¿Cómo sabemos esto? Como le dije, mirando lo que ya pasó, mirando lo que se cumplió en Antioquia. Es la única forma. O sea, hablar de profecía no es cualquier cosa. Tenéis que tener un conocimiento de historia para entender profecías cumplidas. Bueno, a partir del 36 se cree que nos habla del anticristo. Vamos a leer, dice: el rey hará su voluntad y se ensorbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravilla, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, ni respetará a Dios alguno. Ahora, no hay miles de dioses, hay un solo verdadero. Ahora, ¿qué nos está queriendo decir? Él no va a respetar que el hinduismo, que no le interesa nada. Él es Dios, él se cree Dios, por supuesto. Dice, porque sobre todo se engrandecerá. Soberbia, hermano. O sea, ¿cómo sabemos que a partir del 36 porque viene una descripción, a partir del versículo 36 viene una descripción de un hombre? Recuerda que le dijimos que la dinastía seleucida gobernó Medio Oriente, y la dinastía de Ptolomeo gobernó Egipto. Ahora, fíjense lo que dice en el 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él. ¿Quién es el rey del sur y quién es el rey del norte? Miren, cuando la profecía habla del norte o del sur, tiene como referencia a Jerusalén, a Israel como referencia, porque si no, estamos en Venezuela, ¿cuál es el rey del norte? No vamos a entender nunca. Ya, hace como referencia a Israel. El rey del sur, ¿quién era el rey? ¿Quién es el rey del sur? El rey de Egipto, el gobernante de Egipto de ese tiempo, cuando comience la tribulación, que se manifiesten los 10 reyes juntamente con el anticristo. Dice, el rey del sur, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá contra él. ¿Contra quién? Contra el rey que nos viene hablando en el versículo 36. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros de gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, inundará y pasará. Si este pasaje nos sigue hablando de Antíoco Epifanés, él era el rey del norte, porque él era de la dinastía seleucida que gobernaba Medio Oriente. ¿Cuál es el rey del norte? Como le dije, ¿cuál era el rey del norte? Él era el rey del norte, él era el rey de Siria, de esa parte. Escuchen lo que dice el 45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, y el monte glorioso y santo, más llegará a su fin y no tendrán quien ayude. Plantará las tiendas, o sea, su palacio y todas las cosas, entre los mares del monte glorioso y santo, entre los mares y el monte glorioso y santo. Él va a colocar, o sea, que el anticristo va a colocar su palacio en ese lugar, en Israel, en Jerusalén, o en Israel, ¿verdad? Bueno, para no alargar mucho la enseñanza, ese es el contexto del anticristo. Es donde nos dice Daniel 12:1, en aquel tiempo, en cuál tiempo, en la manifestación del anticristo.
y todas las cosas que van a suceder en ese tiempo de tribulación. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Dice, será tiempo de angustia. Miren, por eso es importantísimo. Miren. Israel fue prácticamente destruido en el año 70, como había profetizado el nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida en Israel. En el año 70, como sabemos, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, sitia, hace rodea, para que me entiendan mejor, rodea a Israel y la destruye, pero ya eso lo había hecho el padre del general Tito. Él en ese momento era general Vespasiano, y en la muerte del emperador romano, se va Vespasiano y deja en su lugar a Tito para él tomar el poder, para él ser nombrado como emperador del reino romano, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, dice aquí, ¿no? Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente entonces, pero de aquel tiempo será librado tu pueblo. O sea, como le dije, la importancia de la restauración de Israel. Porque luego de la destrucción de Israel, se llevó un pocotón de gente cautivo a Roma. Y prácticamente quedó desolado Israel. Sin embargo, los pocos que quedaron tuvieron luchando hasta los años 100 y pico, pero dejó de ser nación Israel, destruida. Ellos fueron llevados cautivos a todas las naciones, como nos dice la palabra de Dios. Fíjense, una de las características de ese tiempo que nos asoma el Señor por medio de Daniel, dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue de que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo. Miren, vamos a buscar un pasaje paralelo que nos habla de este mismo asunto. De que será tiempo de angustia, cual nunca fue. O sea, va a ser un tiempo horrible para el pueblo de Israel. Miren, en Jeremías 30 del 7 al 7, del 3 al 7 dice, Israel, pues como les dije, Israel quedó sin territorio. La importancia de la restauración de Israel para poder establecer los tiempos. Importantísimo la restauración de Israel para poder establecer tiempos proféticos. Miren, porque dice el versículo 3, Jeremías 30 del 3 en adelante, dice, porque he aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho el Señor, ¿verdad? Y los traeré a las tierras que di a sus padres y la disfrutarán. Estas son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Pues así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirí ahora y mirá si el varón da luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujeres que está de parto y se han vuelto pálidos todos sus rostros. Dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Dice que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librada. ¿Por qué yo les digo esto? Jeremías, cuando Nabucodonosor se llevó Israel, se llevó la tribu de Judá, porque bueno, tendría que hacer una explicación grandísima. Se llevó la tribu de Judá, que eran los que quedaban de Judá, o el reino de Judá, que era lo que quedaba, el reino de Judá, conformada por la tribu de Judá y de Benjamín. Que era lo que quedaba, porque las otras 10 tribus habían desaparecido, la desapareció el imperio asirio, ¿verdad? Pero no puedo explicar eso ahorita. Bueno, que había quedado la tribu de Judá, y Jeremías quedó allí cuando Nabucodonosor se los llevó cautivos. Ahora, porque pudiéramos decir, no, eso está hablando del tiempo cuando Jeremías, cuando el Señor le estaba diciendo que ellos iban a ser restaurados nuevamente, como sucedió más adelante, ¿no? Que hay una profecía sobre eso, Jeremías, que Daniel la lee y habla de que iban a estar cautivos 70 años. Ahora, aquí hay un detalle que nos da, para no confundir las profecías. En el versículo 7 nos dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librada. Jeremías
se quedó, ya estaba anciano, se quedó, no fue llevado, no fue llevado cautivo a Babilonia, sino que se quedó en Israel y vio cómo había sido destruida prácticamente todo Israel. Pero Daniel también fue llevado cautivo, era un niño. Pero cuando Daniel le dan la profecía, ya estas cosas, ya Jeremías no estaba por todo eso. Y se la da estando él todavía ya en Babilonia. Porque él no regresó a Jerusalén. Bueno, dice, pero aquí hay el detalle este. Cuán grande es aquel día que no hay otro semejante del tiempo de angustia para Jacob. O sea, está hablando de algo, una característica, hermana, inconfundible, como nos lo dice el mismo Daniel, más adelante, cuando el Señor le da la profecía, un tiempo después, prácticamente 70, 80 años luego de que fueron llevados cautivos. Es importantísimo entender eso, hermano. ¿A quién fue dirigido cada profeta? Porque hubieron profetas que fueron a la tribu del norte y fueron profetas que fueron a la tribu del sur, o el reino de Israel y el reino de Judá. Si no sabían eso. Bueno, otro pasaje que nos habla del mismo tiempo profético está en Mateo 15. Dice, por tanto, escuchen, Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando vayas a Jerusalén, cuando veáis en el lugar santo la abominación de la asoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén encintas, de los que críen en aquellos días. Ora pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Es el mismo contexto profético. Será un tiempo un tiempo de gran tribulación. Por eso nosotros lo que creemos en el arrebatamiento hablamos de tribulación y gran tribulación. La gran tribulación cuando comienza, cuando el anticristo rompa el pacto a los 3 años y medio de su gobierno y quiera ser igual a Dios, que haga la abominación desoladora, como lo dice así, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora. Comienza la gran tribulación, va a ser un tiempo como nunca ha existido. Es el mismo contexto de Daniel y es el mismo contexto de Jeremías. Son pasajes paralelos que nos hablan de lo mismo. Bueno, aquí voy a hacer un alto breve porque son dos contextos para explicar esto. Miren, en Lucas 21, que es un pasaje paralelo de Mateo 24, dice, pero cuando viaje a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe entonces que su destrucción ha llegado. Escuchen esto. Cuando viaje a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe entonces que la destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, como lo dice Mateo 24:15, ¿no? Dice en Mateo 24:16, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y en Lucas 21:21 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son los días de retribución para que se cumplan todas las cosas escritas. Más hay de las que estén en cita de las que crían aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Escuchen esto bien. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, pisada o pisoteada, hasta el tiempo de los gentiles se cumpla. Aunque son pasajes paralelos, no está dando la respuesta, son a preguntas diferentes. Porque recuerden que los discípulos al comienzo de este contexto les preguntan, Señor, dinos cuándo serán estas cosas. ¿De qué cosas? Porque el Señor había hablado de la destrucción del templo y de Jerusalén. ¿Cuándo serán estas cosas? Y también le preguntan, ¿qué señales habla de tu venida y del fin del mundo? Entonces, en Mateo 24:15 en adelante, está hablando del tiempo de la tribulación, de las señales del fin del mundo. Ese es el contexto. Y en Mateo 21:20 le está el Señor respondiendo la pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo iba a ser la destrucción del templo y de Jerusalén? Dice, pero cuando vaya a Jerusalén rodeada de ejércitos. Por eso es que le hablé de general Tito, del emperador Vespasiano. El emperador Vespasiano fue que comenzó
a sitiar a Jerusalén y ese sitio, o a rodearla, pues. Y eso duró 3 años. Y que la concluyó fue el general Tito, hasta que llegó, entró en el templo, destruyó el templo y todo lo que sucedió. Que él, como nos describe aquí, dice: los que estén en Judea, huyan los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. O sea, el Señor le dice: cuando vean a Jerusalén rodeada, váyanse. No está hablando, que nos habla Mateo 24:15 de la abominación desoladora, no está hablando del mismo contexto, o no está respondiendo la misma pregunta. Mire, porque dice: porque estos serán días, en Mateo 21:22 dice: porque estos serán días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas, más hay de las que están en cita y las que críen, porque habrá gran calamidad gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso sucedió literal. Eso lo hizo el general Tito, se llevó cautivo un poco totón de gente a Roma como trofeo. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. Pero en Mateo 24 no habla de que van a ser llevados cautivos a ningún lado. Dice: más hay de las que estén en cita y de las que crían aquellos días, orá, porque su vida no sea en invierno de día de reposo, porque habrá entonces gran calamidad, o sea, una gran tribulación. Bueno, quería hacer ese stop para que no confundan los pasajes. Bueno, razones por las que Dios hará esto en Israel. Vamos a seguir con esto en el contexto de Jeremías 30. El versículo 15 dice: ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Recuerden las características, que será un tiempo como nunca ha existido en Israel. Dice: ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? El versículo 15, Jeremías 30:15. Incurable es tu dolor. Imagínense, dice: ¿por qué? Aquí está la razón. Por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te ha hecho esto. Ese juicio que viene sobre Israel. El tiempo, el 24 nos dice, tienen que leer todo el capítulo de Jeremías 30. No se calmará el ardor de la ira de Jehová. Escuchen, la ira de Jehová, hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis eso. Fíjense qué detalle de Dios. En el contexto de Jeremías, de la restauración del pueblo de Israel, que no existía hace casi 2000 años. Israel no existía hace casi 2000 años. Fue nuevamente nación desde el año 1948 por la Liga de las Naciones, lo que conocemos hoy como la ONU, hermano. Bueno, ¿dónde estaba? Bueno, Jeremías, y que nació hace poco menos de 80 años. En el contexto de Daniel, que nos habla del anticristo, en versículos 4 nos dice lo siguiente. Estamos hablando ahora de Daniel 12. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, hermano. ¿Ha aumentado la ciencia? La ciencia tecnológica, el conocimiento ¿qué no han inventado en los últimos 150 años después de la electricidad? Bueno, el 5 dice: y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo a un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Métase en el contexto de Daniel 12, el que le guste la profecía, y lea. ¿Cuándo será el fin de esta maravilla? Y yo oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive de los siglos que será tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas esas cosas se cumplirán. Cuando se acabe la dispersión, ya se acabó la dispersión del pueblo de Israel. Ya ha sido recogido todo el pueblo de Israel. Está hablando de una dispersión, o sea que el pueblo de Israel estaba distribuido, hermano. Y en el tiempo de que esta profecía, ya el pueblo de Israel había sido restaurado.
o estaba por ser restaurado, ¿no? Bueno, pero creo que ya había sido restaurado, no, se me fue ese detalle, pero bueno. Bueno, y yo oí más o menos, más, no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y respondió a Daniel, pues estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. ¿Qué cosa? De la manifestación del anticristo, de la tribulación, de la ira de Dios. Voy a leer todo nuevamente el 12:9. Respondió a Daniel, pues estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel 11, mis amados, sucedió siglos después de la profecía que le fue dada a Daniel. Lo de Antíoco Epifanes, y en ese contexto nos da la luz acerca del anticristo. El libro fue sellado hasta el tiempo del fin. ¿Qué es lo que fue sellado? Todo lo que nos viene hablando del anticristo, todo lo que nos viene hablando de la tribulación, de angustia como nunca ha existido, de la restauración de Israel, como nos dice aquí. Dice, cuando se acabe la dispersión del pueblo santo. Porque si esa profecía era para cuando Israel iba a ser restaurada, ella fue restaurada después de 70 años de estar cautiva en Babilonia. Ay, ¿por qué no sucedieron todas estas cosas? O sea, que nos está hablando de otro tiempo, está haciendo referencia a otro tiempo, no al mismo tiempo de ese de Antioquía, de la restauración de Israel, luego que fue llevada a que volvió a su pueblo de Babilonia, ¿no? Bueno, ahora, como le dije, lo sellado, todas las cosas del anticristo, todo. Ahora vamos un momentico a Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, del 1 en adelante, vamos a leer varios pasajes ahí salteaditos para no alargar mucho la enseñanza. Pero puede leer todo el capítulo 5 de Apocalipsis. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Eso tiene un significado, pero imagínense. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? El libro de Apocalipsis te habla del tiempo de fin. ¿Y qué le dice Daniel? Respondió a Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y el libro de Apocalipsis es un libro profético hasta el tiempo de fin, cumplido solamente hasta ahora, hasta el capítulo 2, hasta el capítulo 3. Capítulo 2 y capítulo 3 que nos habla de la iglesia. Hasta ese tiempo se ha cumplido. A partir del capítulo 4 no se ha cumplido todavía, porque el 4 nos habla de la iglesia, de los 24 ancianos en el cielo que representan a la iglesia. Y el 5 nos está hablando de esto. Voy a leer el 6, dice. Bueno, el 2 dice: y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrirlo el libro y desatar sus sellos? Y miré y vi, el 6, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, un cordero, degollado, un cordero sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste sacrificado y con tu sangre nos has redimido de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Esto era lo que decían los 24 ancianos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de todo linaje, pueblo, lengua y nación. El único que fue redimido fue la humanidad, hermano. No ángeles. Ángeles no han sido redimidos. El 6. Vi cuando el cordero abrió uno de sus sellos. Aquí comienzan los sellos a abrirse. Y oí uno de los 4 seres vivientes decía con gran voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Recuerden que esto es algo, una visión que Dios le muestra a Juan. Una visión futura, y usa todas estas cosas como los 24 ancianos, y usa una gran cantidad de simbología.
No es que Juan fue llevado al futuro para que viera todo lo que no. Le mostraron una visión y le mostró símbolos para que más o menos ahora nosotros podamos entender de qué se refiere. Porque ahí mismo Daniel dice, los entendidos resplandecerán, van a entender estas cosas. Ahora, el caballo, ¿quién es el caballo blanco de Apocalipsis 6? Cuando se abre el primer sello, la mayoría de los teólogos, de los predicadores que hablan de profecía, que les gustan la profecía, dicen que es el anticristo, cuando aparezca el anticristo. Bien. Vamos ahora en 2 de Tesalonicenses 2:1 en adelante, dice. Vamos a leer, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjense en qué sentido lo está hablando. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. La palabra de Dios nos habla del día del Señor y también nos habla del día de nuestro Señor Jesucristo, que son dos tiempos distintos. Ya Él había dado algunas características del día del Señor y lo encontramos en 1 de Tesalonicenses 5, del 1 en adelante, dice. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, sin aviso. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. O sea, cuando se hable de paz y seguridad, que ya se está hablando, hermano. El anticristo va a confirmar, como lo dice Daniel 9, va a confirmar un acuerdo de paz. Dice, y confirmará el pacto con muchos. Varias naciones van a confirmar el pacto de paz. Ahora estaba viendo anoche, esta madrugada que estuve viendo ahí, y tiraron más de 100 y pico misiles en Israel desde la Franja de Gaza. Esos grupos terroristas que están en ese lugar. Hamas creo que es el que está ahí. Y Hezbollah que está allá en Libia, por ahí. Bueno, en fin. Bueno, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Cuando se hable de paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos reducción de repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de noche ni de tinieblas. Pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, habiendo vestido de la coraza de la fe y del amor y la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Y aquí está hablando de descripción una ira de Dios. Porque el día del Señor, es cuando el Señor desate su ira en contra de las naciones que rechazaron el mensaje del Evangelio, como lo vamos a ver. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué salvación está hablando? De la salvación de la ira. No está hablando de la salvación de la condenación del infierno, no. Está hablando de salvación para la ira. Es importantísimo entender las razones del tiempo de la ira. Es importante. Hechos 17, 30 y 31. Dice así, pero Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Mandamiento de Dios. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. En el cual ha establecido un día, un tiempo, una época, en el cual juzgará al mundo con justicia. Juzgar, hermano. ¿A quién? Al mundo. ¿Por quién? ¿Por quién lo va a juzgar? Por aquel varón a que destinó dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Los va a juzgar por nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, porque estamos aquí en esta parte del estudio, estamos analizando el día de la ira.
¿Cuál es el día de la ira? ¿Cuál es el día del Señor? En Lucas 4, 18 y 21 dice, el Espíritu del Señor, Curio, está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para dar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año del agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle, hoy, en ese momento, se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuál escritura? Que el Espíritu del Señor estaba sobre nuestro Señor y lo había ungido para traer el evangelio a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner a los oprimidos, y a poner en libertad a los oprimidos de corazón, y a pregonar, a predicar, a enseñar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos todos estaban en la sinagoga, estaban fijos en él, y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura. O sea, él le dijo eso hasta pregonar, o hasta publicar, o hasta predicar, o hasta avisar, o hasta decirle el año de la buena voluntad del Señor, el tiempo de gracia. Pero la profecía no concluye ahí. Vamos a Isaías 61, 1 y 2. Dice, el Espíritu del Señor, de Jehová, de Yahvé, el Señor Adonai, dice así, está sobre mí porque me envió Jehová, porque me ungió Yahvé o Jehová. Me ha enviado a pregonar, a predicar el evangelio a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a pregonar, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. El Señor ahí dice que cerró el libro y se lo dio al ministro. Y le dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Hasta ahí. Pero la escritura no terminó ahí. Leemos, a pregonar el año de la buena voluntad, a donde el Señor, hasta donde se quedó el Señor. Y después dice, y el día de la venganza de nuestro Dios. Y después, y a consolar a todos los enlutados. Ese es el día del Señor. El día de la venganza de nuestro Dios. Es el tiempo de la ira. Es el tiempo de la ira. Fíjense lo que nos dice Joel. Estoy buscándolo aquí. Joel 2, 30 y 31. Dice, y daré prodigios en el cielo, y en la tierra sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Es el tiempo de ira. Pero aquí nos está dando unos detalles, hermanos, que va a suceder antes de ese día, que eso lo vamos a analizar en otra oportunidad. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión, Jerusalén, habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Es muy importante, hermano, entender las cosas que la palabra de Dios nos dice. Porque en estos días un señor preguntando, porque él decía que la salvación se pierde. Y entonces él pregunta, pero la Biblia dice que el que no persevera hasta el fin no será salvo. Pero es un tiempo, está hablando de un tiempo profético, eso está en Mateo 24, Mateo 12, pero está hablando del tiempo del fin. Está hablando del tiempo de la tribulación y la gran tribulación. No podemos sacar de contexto de un pasaje. No podemos sacarle el tiempo profético a un pasaje, hermano. Incluso en estos días había uno que tiene conocimiento de la palabra de Dios, como alguien citó este versículo para respaldar algunas cosas que él quiere decir. Pero él sabe que no está hablando de ahorita. Ese tiempo no ha llegado, el tiempo de la ira de Dios no ha llegado. Estamos en el año de la buena, del tiempo agradable del Señor. Estamos viviendo el tiempo de gracia. Aquí no tenéis que perseverar, aquí simplemente tenéis que creer en el Evangelio. Tenéis que arrepentirte de tu condición pecaminosa y ya.
Arrepentidos y creer en el Evangelio es lo que tenéis que hacer. Pero en ese tiempo de tribulación es distinto. Es distinto. Tenéis que creer en nuestro Señor Jesucristo, pero tenéis que luchar. Tenéis que perseverar. Y si va a haber un tiempo donde no vas a poder ni comprar ni vender nada, si no te dejáis poner la marca, ¿qué vas a hacer? Si tenéis hijos pequeños, vas a dejar morir, te vas a morir de hambre, no vas a poder hacer absolutamente nada. Si no te dejáis poner la marca. Y todo aquel que se ponga la marca está perdido, como lo dice Apocalipsis. Bueno, vamos a analizar el contexto de 2 Tesalonicenses 2, lo que leímos al principio. Vamos a analizarlo del versículo del capítulo 1, ¿no? Fíjense lo que nos dice aquí a partir del versículo 3. Dice: debemos siempre dar gracias a Dios por nosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos a cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia, fe y todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Fíjense lo que le dice Pablo, porque nosotros tenemos que irnos al contexto de la Biblia, no al contexto que inventan ahí históricos que dicen algunas cosas erráticas. Al contexto de la Biblia. Pablo, ¿por qué le está escribiendo esta carta? Y fíjense lo que le dice en la carta. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque es para nosotros, hermano. Eso no era para Pablo, eso era para Pablo entender las cosas y llevarle el Evangelio, porque Dios actúa por medio de hombres, hermano. Nos trae un mensaje por medio de los hombres. Dice: por tanto, nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ellos estaban siendo perseguidos, los de Tesalónica. Ellos estaban pasando por una tribulación terrible. Ellos estaban confundidos, no sabían qué estaba pasando. Y el 5 dice: eso es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, dado reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús. Es un momento distinto al día del Señor. Desde los cielos con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban pasando por tribulaciones y estaban: ¿qué pasa aquí? ¿Por qué estamos viviendo esto? Y Pablo le está explicando. La retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ese es el contexto de los tesalonicenses cuando el Señor le escribe esto. Con respecto, vamos a leer 2 Tesalonicenses 2, del 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni con turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ellos estaban pasando por tribulaciones. Ellos sabían cuál era el día del Señor. Ellos sabían cuál era el día del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿No vendrá qué? ¿En qué sentido está hablando? El 2. No dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. No te conturbéis por esto, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie te engañe en ese sentido. Nadie te engañe en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque no vendrá. ¿Qué no vendrá qué? El día del Señor. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿No vendrá qué, hermano? El día del Señor. Porque los que creen, en que no creen en el arrebatamiento, que habla 1 Tesalonicenses 4, del 13 en adelante,
Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15 creo que sí. No creen en el arrebatamiento de la iglesia antes de la ira, porque no saben por qué es la ira todavía, o cuáles son las causas de que el Señor va a juzgar al mundo con justicia. ¿Ah? Bueno, dice así, voy a leer el 4, voy a leer el 3 nuevamente. Nadie engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No vendrá que el día del Señor, hermano. El cual, aquí hace como una pauta Pablo y comienza describiendo el anticristo. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es de todo oculto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es la abominación desoladora. Fíjense, la profecía, hermano, la profecía no siempre está de forma cronológica, sino que a veces te manda para el final, luego se mete para el principio, después te habla para el medio, pero nosotros, nosotros los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, en lo que el Señor nos ha dirigido a leer estas cosas, esta profecía, hermano, debemos, el Espíritu Santo tiene que abrirnos nuestro entendimiento para entender estas cosas, para poder explicarlas, porque si no te las puedo explicar, ¿qué sentido tiene? Entonces, Dios le va dando un entendimiento, uno va entendiendo que la profecía no es de forma cronológica todo el tiempo. Algunas veces sí, pero nosotros tenemos que saber hacer divisiones, si no vamos a estar perdidos. Si no lo puedes hacer, eso no es para vos. Si no, Mateo 24, cuando el Señor le dice, Señor, dinos cuándo va a ser la destrucción del templo, qué señales habla de tu venida al fin del mundo, y trate usted de poner eso en orden, a ver si no le va a costar. ¿Sabe los años que yo tuve para entender que Lucas 21 del 20 en adelante, el que le cité hace rato, estaba hablando del tiempo de la destrucción del templo? Para yo entender eso, un poco de años, y me lo explicaron. Bueno, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de oculto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Nos acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto, que acerca del anticristo, hermano, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Está hablando de un misterio. Solo que hay al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Está hablando del final del anticristo aquí. Fíjense aquí como comienza el versículo cual. El cual se opone y se levanta el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y objeto de oculto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Está hablando de cuando el anticristo cometa la abominación desoladora, y eso es a los 3 años y medio, que va a ser poseído por un demonio. Dice, ¿no os acordáis cuando yo estaba con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ahora está hablando de que la detención del anticristo para que se manifieste. Solo que haya presente los detiene hasta que él a su vez se quita de medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El anticristo no se manifiesta y el Señor lo mata. No, eso es mentira. Son 7 años del gobierno del anticristo. Dice, y entonces fíjense, ahí se va para el final la destrucción del anticristo y después se vuelve otra vez para el principio. Inico, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Vamos a leerlo aquí. Inico, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con poder, señales y prodigios mentirosos. Este hombre va a hacer cosas maravillosas, pero son engaños, son falsas. Y con todo engaño de iniquidad, de maldad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Salvo qué? Salvo de la ira y salvo de la condenación del infierno.
Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y la injusticia es querer seguir viviendo en pecado y no creer a la verdad para ser libertado de esa esclavitud. ¿Qué es lo que detiene al anticristo, hermano? El Espíritu Santo que está en la iglesia. Estamos en el tiempo de gracia. ¿Qué detiene al anticristo para que se manifieste? El Espíritu Santo. Aunque las oraciones de los... nadie puede detener nadie, ningún hombre, ni iglesia, ni nada, puede detener a un poder tan grande como ese, que es por venida de Satanás. Nosotros no podemos detener a Satanás. Eso lo hizo Cristo, que lo venció en la cruz. Nosotros echamos fuera demonios en su nombre. Nosotros podemos soportar las pruebas por su nombre. Todo viene de Dios, nada del hombre. El hombre no es nada. No tiene poder para hacer nada. Todo poder, dice, todo poder y autoridad se le fue dada al Hijo del Hombre cuando el Hijo de Dios se manifestó y se hizo hombre igual a vos y a mí. Toda autoridad se le dio a ese ser maravilloso que vino. Estaba con el Padre, vino y se manifestó y se hizo igual semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo, haciéndose siervo. Y ese poder, dice la palabra de Dios, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay una autoridad que está en la iglesia. Pero como dice la palabra de Dios, somos todos pastores, somos todos evangelistas, somos todos esto. No. Cada uno en lo que el Señor lo ha llamado. Daniel 7, 23 y 24. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. La cuarta bestia, que está hablando del Imperio Romano, ¿no? Y toda la tierra devorará, trillará y despezará. Y de los 10 cuernos significa que de aquel reino, ¿de cuál reino? De la cuarta bestia, que fue el Imperio Romano. Se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros. Y a 3 derribará. ¿Verdad? Bueno, según Daniel 7, 23 y 24 nos dice que los 10 cuernos y el anticristo proceden o vienen es del Imperio Romano. ¿Qué gobernó el Imperio Romano? Lo que hoy conocemos como Europa y parte del Medio Oriente. Gobernó el Imperio Romano una ciudad que se llamó Constantinopla. Era en el segundo periodo del Imperio Romano, creo que fue construida esa ciudad en Turquía, si mal no recuerdo. Discúlpenme si no es en Turquía, pero estoy casi seguro que fue en Turquía, Constantinopla. Fue parte del Imperio Romano, o sea, Medio Oriente. Entonces, de ahí, de esos lugares va a salir el anticristo y los 10 reyes que van a gobernar. O sea, serán una cabeza y 10 reyes dominando a nivel mundial. Como nos dice aquí, como leímos en Daniel 11, que el príncipe del sur, o sea, el gobernante de Egipto, se va a ir en contra del anticristo y también el rey del norte. Y ahí mismo también en Daniel habla que del oriente también se iba a levantar una cosa contra el anticristo. ¿Quién es el oriente? China. Porque nunca los gobernantes nunca gobernaron el mundo completo. Cuando gobernó el Imperio Babilónico, él no gobernó Grecia. Cuando gobernó el Imperio Babilónico, no gobernó a los medo-persas, porque los medo-persas fueron los que los destruyeron. Cuando gobernaron los medo-persas, no gobernaron a los griegos, porque los griegos fueron los que acabaron con el Imperio medo-persa. Cuando gobernó el Imperio griego, no gobernaron a los romanos, porque el gobierno romano fue en que empezó a levantarse como una tempestad y destruyó al Imperio griego. Nunca esos imperios gobernaron al mundo entero.
Son cuatro imperios que están descritos en la palabra. ¿Existieron muchos imperios aparte de eso? Sí. ¿Por qué no fueron descritos en la palabra? Porque Israel no estaba presente. No que Israel fuera nada, pero no fueron importantes para Dios. ¿Por qué? Porque Israel está metido en todo esto para que nosotros entendamos, mi hermano, el tiempo profético que estamos viviendo. ¿Cuándo se va a manifestar el anticristo? Cuando sea quitada la iglesia, cuando el Espíritu Santo se aparte. Entonces dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. El hecho que alguien se quite del medio no quiere decir que se vaya. El Espíritu es omnipresente, hermano. El Espíritu de Dios. ¿Quién va a sostener a los que se salven en la gran tribulación y en la tribulación al Espíritu Santo? Pues ¿con qué fuerza van a poder andar? Pero Él se quita del medio para que se manifieste el anticristo. Y claro, Él se lleva a su iglesia porque tienen que guardarla. Si somos parte de mis ovejas, dice nuestro Señor Jesucristo, oye mi voz, yo las conozco, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Pero en el tiempo, esas son las ovejas, la iglesia. Pero en el tiempo de la tribulación, hermano, tenéis que perseverar. Tenéis que perseverar. Bueno, espero que esta enseñanza haya sido de edificación para tu vida. Comparte, haz un comentario porque me ayuda para que el algoritmo de las diversas redes sociales, hermano, no me deje la enseñanza ahí sin difundir el mensaje. Ayúdame a compartirlo, dale me gusta, haz un comentario para que nos edifiquemos todos. Bueno, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre sea para con todos. Bendiciones.